Hola, soy Diana González de la licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación y pues a mí me funciona mucho aprenderme los músculos por su origen, inserción y función, dibujándolos. Por eso todos mis apuntes, como pueden ver, son dibujados. Entonces voy a dibujar los músculos tanto de la expresión facial como de la masticación, los supra e infrayoideos. El músculo orbicular del ojo tiene dos porciones, una palpebral y otra orbitaria. La palpebral son las fibras que están en los párpados y la orbitaria son las fibras que rodean a la órbita ocular. Tiene dos orígenes, el ligamento palpebral medial y la porción nasal del hueso frontal. Tiene a su vez dos inserciones, una en la porción palpebral lateral y otro en la fibra alrededor de la órbita ocular. A su vez tiene dos funciones, una palpebral que es el cierre suave del ojo y una orbitaria que es el cierre forzado. Se encuentra inervado por el nervio facial e irrigado por la arteria supraorbitaria, la arteria supratroclear, la arteria infraorbitaria y la arteria angular del ojo. El segundo músculo del grupo orbitario es el corrugador supraciliar, el cual tiene un origen en el extremo medial del surco supraciliar y se inserta en la piel de la mitad medial de la ceja, lo cual le permite tener una función del desplazamiento inferomedial, lo cual se traduce en fruncir el entrecejo. Se encuentra inervado por el nervio supratroclear e irrigado por la arteria supratroclear. El músculo nasal tiene dos porciones, una transversa y una alar. Tiene un origen en el hueso maxilar y una inserción en la aponeurosis del dorso de la nariz y otra en el cartílago alar de la nariz. Como función tiene la apertura nasal y se encuentra inervado por el nervio facial e irrigado por la arteria nasal dorsal y la arteria labial superior. El músculo prosero o prócer tiene dos orígenes, uno en el hueso nasal y otro en el cartílago nasal lateral en la porción superior. Se encuentra insertado en la piel del frontal, en las entrecejas. Su función es el desplazamiento inferior del ángulo medial de las cejas y se encuentra inervado por el nervio facial e irrigado por la arteria supratroclear. El músculo depresor del tabique nasal tiene un origen en el hueso maxilar, encima de los incisivos centrales, y se encuentra insertado en la porción inferior del tabique nasal. Tiene una función de traccionar la nariz hacia abajo, lo cual facilita la apertura de las narinas. Se encuentra inervado por el nervio facial e irrigado por la arteria labial superior. El músculo orbicular de la boca tiene origen en el hueso maxilar y en la mandíbula, y tiene una inserción alrededor de la boca, sobre las membranas mucosas de los labios y sobre la piel. Como función tiene la oclusión labial y la protusión labial. Se encuentra inervado por el nervio facial e irrigado por las arterias labiales superior e inferior y la arteria infraorbital. El músculo bucinador tiene un origen en la porción posterior del maxilar y de la mandíbula y en el rafe pterigomandibular. En su inserción se fusiona con las fibras del orbicular de la boca. Las fibras medias inferiores del bucinador se insertan con el labio superior y las fibras medias superiores se insertan con el labio inferior. La función de este músculo es inflar y comprimir las mejillas contra los dientes, nos ayuda a la masticación e impide que acumulemos alimentos entre dientes y mejillas. Se encuentra inervado por el nervio facial e irrigado por la arteria facial. El primer músculo del grupo oral inferior es el depresor del ángulo de la boca, el cual tiene un origen en la cara externa de la mandíbula, debajo de los caninos premolares y del primer molar. Se inserta en la piel en la porción superior del orbicular de la boca y tiene una función de desplazamiento inferior y lateral de la comisura bucal. Se encuentra inervado por el nervio facial e irrigado por la arteria labial inferior y la arteria alveolar inferior.
El segundo músculo del grupo oral inferior es el depresor del labio inferior, el cual tiene un origen en la porción anterior de la mandíbula, una inserción en el labio inferior y cuya función es el desplazamiento inferior y lateral del labio inferior. Se encuentra inervado por el nervio facial e irrigado por la arteria labial inferior y la arteria alveolar inferior. El último músculo del grupo oral inferior es el músculo mentoniano, el cual tiene un origen en la mandíbula, inferior a los incisivos y una inserción en la piel del mentón. Su función es elevar y protruir el labio inferior y da formación a pliegues en la piel del mentón. Se encuentra inervado por el nervio facial e irrigado por la arteria labial inferior. El risorio forma parte del grupo oral superior. Tiene un origen en la fascia del músculo macetero y una inserción en la piel del ángulo de la boca. Su función es retraer el ángulo de la boca. Está inervado por el nervio facial e irrigado por la arteria facial transversa y la arteria facial. El músculo cigomático mayor tiene un origen en la superficie lateral del hueso cigomático y una inserción en la piel del ángulo de la boca. Su función es el desplazamiento superolateral del ángulo de la boca. Está inervado por el nervio facial e irrigado por la arteria facial transversa y la arteria facial. El músculo cigomático menor tiene un origen en la superficie lateral del hueso cigomático como su vecino, el músculo cigomático mayor. Se encuentra insertado en el labio superior y tiene una función del desplazamiento superior del labio superior. Está inervado por el nervio facial e irrigado por la arteria facial transversa. Otro músculo que forma parte del grupo oral superior es el elevador del labio superior, el cual tiene un origen en el borde infraorbitario del maxilar, una inserción en la piel de la mitad lateral del labio superior y cuya función es elevar, como dice su nombre, el labio superior. Se encuentra inervado por el nervio facial e irrigado por la arteria infraorbitaria y la arteria labial superior. El músculo elevador del ala de la nariz y del labio superior tiene un origen en la apófisis frontal del maxilar, una inserción en el cartílago alar de la nariz y en el labio superior. Su función es elevar el labio superior y ayuda en la apertura de las narinas. Se encuentra inervado por el nervio facial e irrigado por la arteria infraorbitaria y la arteria labial superior. El último músculo que conforma el grupo oral superior es el elevador del ángulo de la boca, el cual tiene un origen en el hueso maxilar, una inserción en la piel del ángulo de la boca, una función de elevar el ángulo de la boca y se encuentra inervado por el nervio facial e irrigado por la arteria facial. En el grupo auricular encontramos a tres músculos. Uno de ellos es el auricular anterior, el cual tiene un origen en la región anterior de la fascia del músculo temporal. Se inserta en la oreja en la parte anterior. Tiene una función de traccionar la oreja hacia inferior y hacia anterior. Está inervado por el nervio facial e irrigado por la arteria temporal superficial. El segundo músculo que conforma el grupo auricular es el músculo auricular posterior, el cual tiene un origen en la apófisis mastoide del hueso temporal, una inserción en la convexidad de la concha de la oreja. Su función es traccionar hacia superior y hacer un repliegue de la oreja. Se encuentra inervado por el nervio auricular posterior e irrigado por la arteria auricular posterior. Por último, en el grupo auricular encontramos al auricular superior, el cual tiene un origen en la aponeurosis epicraneal de cada lado del cráneo. Se encuentra insertado en la parte superior de la oreja y tiene una función de elevar a esta misma. Está inervado por el nervio auriculotemporal y el nervio auricular posterior. La irrigación es dada
por la arteria auricular posterior y la arteria temporal superficial. El músculo occipitofrontal tiene dos porciones, las cuales se encuentran unidas por el tendón aponeurótico. El origen de la porción frontal se encuentra en la piel de las cejas y el origen de la porción occipital es la porción lateral del hueso occipital y la apófisis mastoides del hueso temporal. La función es formar pliegues en la frente, elevar las cejas y traccionar el cuero cabelludo. La porción frontal se encuentra inervada por las ramas temporales del nervio facial y la porción occipital por la rama auricular posterior. La irrigación de la porción frontal corre a cargo de la arteria supraorbital y la arteria supratroclear. A su vez, la irrigación de la porción occipital es dada por la arteria occipital. El primer músculo de la masticación es el músculo macetero, el cual tiene dos porciones, una superficial y otra profunda. El origen de la porción superficial es la apófisis maxilar del cigomático y 2/3 anteriores de la apófisis cigomática del hueso maxilar. El origen de la porción profunda es el arco cigomático en su parte medial. La inserción de la porción superficial es el ángulo mandibular y la superficie lateral de la rama mandibular. La inserción de la porción profunda es la rama mandibular de la región central y superior. La función de este músculo es elevar la mandíbula. Se encuentra inervado por el nervio maceterino e irrigado por la arteria maceterina. El segundo músculo de la masticación es el músculo temporal, el cual tiene fibras anteriores que tienen una orientación vertical y fibras posteriores que tienen una orientación horizontal. Estas fibras convergen en un tendón que pasa entre el arco cigomático y la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides hasta insertarse. Su origen es la fosa temporal y su inserción es en la superficie anterior de la apófisis coronoides. La función del músculo temporal es elevar la mandíbula, traccionarla hacia posterior y participa en los movimientos de lateralidad de esta. Se encuentra inervado por el nervio temporal e irrigado por la arteria temporal profunda. El tercer músculo de la masticación es el músculo pterigoideo medial, el cual tiene dos porciones, una profunda y una superficial. La profunda tiene un origen en la apófisis pterigoides y piramidal del hueso palatino y la superficial tiene un origen en la tuberosidad del maxilar y apófisis piramidal del palatino. Ambas porciones convergen y se insertan en las rugosidades de la cara externa de la mandíbula, que se encuentra cercano al ángulo mandibular. La función de este músculo es elevar la mandíbula y protruirla. La inervación está dada por el nervio pterigoideo medial y la irrigación por la arteria maxilar. El cuarto y último músculo que conforma a los músculos de la masticación es el pterigoideo lateral, el cual tiene dos porciones, una superior y una inferior. El origen de la porción superior es el techo de la fosa infratemporal, lateral a los agujeros oval y espinoso. El origen de la porción inferior es la lámina lateral de la apófisis pterigoides. La inserción es la fosita del pterigoides del cuello mandibular y la cápsula de la articulación temporomandibular. Su función es protruir la mandíbula y se encuentra inervado por el nervio pterigoideo lateral e irrigada por la arteria maxilar. El primer músculo suprayoideo es el músculo digástrico, el cual tiene dos porciones, una anterior y otra posterior, y estas se unen por medio de un tendón intermedio al momento de insertarse en el hueso yoides. El origen de la porción anterior es el borde inferior de la mandíbula, mientras que el origen de la porción posterior es la apófisis mastoides del hueso temporal. La función de este músculo es elevar el yoides y llevarlo hacia atrás. También deprime a la mandíbula. Se encuentra inervado por el nervio hipogloso e irrigado por la arteria facial y la arteria carótida externa.
El segundo músculo de los suprayoideos es el estiloyoideo, el cual tiene un origen en la apófisis estiloides del hueso temporal y una inserción en el cuerpo de yoides. Su función es elevar el yoides y llevarlo hacia atrás. Está inervado por el nervio hipogloso e irrigado por la arteria facial y la arteria carótida externa. El tercer músculo es el músculo miloyoideo, el cual tiene un origen en la superficie interna de la mandíbula y una inserción en el cuerpo del yoides. Su función es elevar al yoides y deprimir a la mandíbula. Está inervado por el nervio hipogloso e irrigado por la arteria facial y la arteria carótida externa. El cuarto y último músculo que compone a los músculos suprayoideos es el genioideo, el cual tiene un origen en la superficie interna de la mandíbula y una inserción en el cuerpo del yoides. Su función es elevar al yoides, llevarlo hacia adelante y deprimir a la mandíbula. Está inervado por el nervio hipogloso e irrigado por la arteria facial y la arteria carótida externa. Por último, tenemos al grupo de músculos infrayoideos, los cuales se encuentran ubicados inferior al hueso yoides, y podemos encontrar al músculo homoyoideo, el cual tiene un origen en el borde superior de la escápula y una inserción en el borde inferior del yoides. Su función es deprimir y fijar al hueso yoides. Está inervado por el nervio hipogloso e irrigado por la arteria carótida común. Otro músculo infrayoideo es el esternoyoideo, el cual tiene dos orígenes, uno en el extremo medial de la clavícula y otro en el manubrio del esternón. Se encuentra insertado en el hueso yoides y tiene una función de deprimir a este. Está inervado por el nervio hipogloso e irrigado por la arteria carótida común. El músculo esternotiroideo tiene un origen en el manubrio del esternón y una inserción en la línea oblicua sobre la lámina del cartílago tiroides. Tiene la función de deprimir al hueso yoides y se encuentra inervado por el nervio hipogloso e irrigado por la arteria carótida común. Por último, tenemos al músculo tiroyoideo, el cual tiene un origen en la línea oblicua sobre la lámina del cartílago tiroides y tiene una inserción en el asta mayor del hueso yoides. Su función es deprimir al hueso yoides y levantar a la laringe. Está inervado por el nervio hipogloso e irrigado por la arteria carótida común. La terapia orofacial y la reeducación de la deglución se pueden definir como el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas a través de la aplicación de agentes físicos que se encargan de prevenir, curar, recuperar y rehabilitar aquellos procesos clínicos del aparato bucofonador que sean causa de dolor orofacial, trastornos de la masticación y o de la deglución, de la respiración y de la fonación. Una de las técnicas es el control postural. Se debe de pedir al paciente que adquiera una posición de sedestación correcta para así facilitar los movimientos de la laringe y de la faringe. La técnica de desensibilización de la zona facial y del cuello consiste en dar masajes circulares y longitudinales de los músculos de la cara y del cuello. A su vez, la finalidad de esta técnica es encontrar los puntos gatillo o puntos motores y dolorosos de los músculos de la masticación, siendo el macetero y el temporal, y así poder liberarlos para que el paciente pueda cumplir con la función. El tratamiento de la masticación y deglución de sólidos consiste en realizar movilizaciones pasivas de la mandíbula, motricidad de la lengua, a su vez pasiva, activación de la masticación y deglución de líquidos. En este video podemos observar algunos ejercicios que se pueden utilizar para patologías como apraxias, trastornos de la masticación, disfunción lingual, deglución atípica, dificultad de la articulación de fonemas y parálisis facial.